Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Que venga, ¿qué tal Osvaldo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal Ramiro? ¿Cómo estás? Bien, bien, acá andamos en otro día así bastante interesante para lo que nosotros tenemos. La larga semana de Milei acá, ¿no? La larga e interminable semana de Milei, podemos decir, Osvaldo, porque realmente ha sido una semana para Milei. Y yo te digo la verdad, mucha gente dice que las elecciones van a ser el test final, pero parece que no llegan al 26, ¿no? O sea, va a haber una reunión ahora entre Milei y Donald Trump que supuestamente le daría oxígeno para llegar al 26, pero el día 14, 12 días antes de las elecciones. Pero yo digo, ¿llegan al 14? Y No después, sé. ¿será que ese oxígeno será suficiente, Osvaldo? Es interesante esto porque vos fíjate que los tiempos se le van acortando, como decís vos, ¿no? Los tiempos Sí, se acortan. y los temas se agotan rápido, las posibles soluciones duran muy poco, ¿no? Enseguida sube el riesgo país, el dólar sube, el dólar avanza, diríamos, ¿no? Como la libertad parecería. O sea, entonces no hay un poco de cualquier cosa, cualquier medida que hacen pública. Yo me acuerdo cuándo fue que hicieron pública lo de las retenciones, Ramiro. ¿Cuánto hace? Y ¿10 hace días, 14? poco. Sí, hace 10 días. Hace 10 días parecía que venía el Ya oxígeno. estaba solucionado y Sí, no. sí. Y Habló Besen, ya estaba solucionado y a los 2 o 3 días tampoco. Aparte de los problemas, digamos, políticos, que yo creo que eso sí se van a medir mucho en las elecciones y si realmente la gente cómo percibió estas últimas noticias desde el Alta Coimera de Karina a lo que pasó con Esper, ¿no? es una sucesión de hechos que se vienen desarrollando, Osvaldo. Ahora vamos a hablar del escándalo de Esper, pero claro, tenemos por un lado el escándalo Libra. Por otro lado, tenemos el escándalo de de los sobornos de la hermana de Milei. Ahora tenemos este del narcotráfico y ahí vamos sumando más, ¿no? Porque estamos hablando de los tres más grandes, digamos, más rimbombantes, más, ¿cómo podríamos decir? Los más mediáticos, ¿no? Pero hay un montonazo. No nos olvidemos que venimos del año pasado, que vamos a hablarlo después también, de no entregar comida y dejar que la comida se pudra, de los enfrentamientos con el Garraham, con los enfrentamientos con los profesores, con los científicos. O sea, es un gobierno de una intensidad antipopular muy, pero muy grande y que va produciendo un efecto cansancio, agotamiento en la sociedad argentina como pocas veces se vio, me parece, Osvaldo. No sé qué pensás vos. Sí, no. Es clarísimo. Inclusive vos pensás que aparentemente el pedido de Besen, ¿cuál es Scott El Bessent. secretario del Tesoro, era que resolviera su situación con los gobernadores, ¿no? Y sin embargo, hoy mismo, hace 4 horas, en Santa Fe no pudo salir a la calle Milei, le tiraron huevos y se fue a Entre Ríos y se reunió con el gobernador de la provincia de Entre Ríos, pero tampoco pudo salir a la calle. O sea, se está Sí. viendo que hay un desgaste de la imagen del presidente que no cumple con los, o sea, lo que vos hablabas al principio, ¿no? Que y Caputo está en Estados Unidos, todo eso para ver si daba una mano el presidente norteamericano y, y acá Pero no puede hacerlo. esta gente, este presidente norteamericano que vos decís, lo que quiere es un mínimo de gobernabilidad y lo que quieren es Claro, es lo que le puentear están al pidiendo. Congreso, porque ven que el Congreso está mal. Si no tienen esto, bueno, vamos a darle la bienvenida a Sergio Sergio. Rossi de la revista de Puño y Letra Web. ¿Cómo te va, Sergio? ¿Cómo estás? Hola Ramiro, hola Osvaldo, ¿todo bien por aquí? ¿Cómo andan ustedes? Bueno, un ¿Qué gustazo. tal? Bueno, vamos a empezar ahora
estábamos hablando un poco de la situación, de la coyuntura nacional con Osvaldo, como para ir introduciendo un poquito. Pero además un tema muy interesante que me parece de este gobierno, que es un gobierno antiinstitucional, les diría yo. ¿Por qué digo esto? Porque por un lado tiene ley que no cumple. Estuvo la ley de financiación de los hospitales del Garrahan, se sancionó, él la vetó, el Congreso consigue una mayoría difícil y veta el veto, digamos, ¿no? O sea, deja caer el veto, lo derruba el veto, y él la promulga, y en el momento de la promulgación dice, como no han dicho de dónde van a salir los fondos para este financiamiento, nosotros promulgamos la ley, pero no la vamos a ejecutar. Eso me hace acordar, dicen que lo dijo Hernán Cortés, yo no sé si lo dijo Hernán Cortés, parece que fue una leyenda, parece que fue, pero es verdad que cuando llegaban las leyes de España, principalmente para favorecer a los pueblos originarios y decir que tenían que tener un trato humanitario conforme se había investigado en España, que hubo grandes congresos en Salamanca y todo lo demás, acá no lo querían cumplir, acá querían esclavizar a los indios. ¿Y qué decían? Se ponían la ley y decían, sí, la ley se acata, pero no se cumple. Principalmente las leyes nuevas de 1492, ¿no? Del Carlos V que protegían a los pueblos originarios. Y te dice exactamente lo mismo. O sea, la ley se promulga, pero no se ejecuta. Es la versión moderna. Es la versión moderna de los canallas virreyes que nos mandaban los españoles para esclavizar a los indios. ¿Para qué? Para que el pueblo argentino se joda. ¿Qué institucionalidad es esta? Yo me pregunto, ¿no? Digo, ¿no? Nosotros pasamos los tres por la Facultad de Derecho y jamás de los jamases se nos hubiera ocurrido que podría haber una actualización de estas canalladas que hacían los virreyes españoles en el territorio americano en la primera etapa, ¿no? Inclusive. Creo, Yo Ramiro, que creo que vos estamos, sos... Ah, te decía, Ramiro, que creo que estamos en peligro, poniendo en peligro la democracia, porque de no cumplir, de colocar una que ya desde el inicio, con su famoso decreto 70/23, que se lo frenó solamente en el ámbito laboral por la Cámara Nacional de Apelaciones de Buenos Aires, pero el resto fue operativo y bueno, luego la ley de bases con los canallas de los gobernadores amigos, que ahora de a poquito van haciendo su retirada, le brindaron y brindaron los votos, inclusive el caso de Cuellar también, detenido en Uruguay, en Paraguay, perdón, con los dólares y los dineros que ingresó no declarados. Es decir, que la corrupción es total en esta democracia. Nosotros justamente como parte de nuestras publicidades tenemos la famosa frase de Alfonsín, con la democracia se cura, se educa, y realmente estamos muy lejos de eso. Muy lejos de eso, no se está cumpliendo el mandato popular y bueno, pone en riesgo a toda la institucionalidad, si bien obviamente tal como fue con el periodo de Macri, todo el resto del arco político esperó los 4 años de gobierno, pero bueno, él lo que decía recién Osvaldo, ya no puede salir a la calle, no solamente a hacer actos proselitistas como el papelón que hizo en el estadio ahí en Buenos Aires al cierre, donde había más personal militar que manifestantes, sino ya que está provocando a la población a, el humor social, y bueno, eso es peligroso. Ya hemos vivido muchas épocas, recordar nomás algunos años atrás, el famoso 2001, la revuelta popular, cuando Fernando de la Rúa, con Caballo a la cabeza, retira el efectivo, arma el famoso corralito, saca el circulante, locuras económicas que no se pueden realizar y bueno, eso provoca obviamente el estallido social como fue en aquel momento, ¿no? Mira, Sergio, antes de pasarle la palabra a Osvaldo, vamos a ver la respuesta popular que hubo esta semana. Primeramente me gustaría saludarlo, a darle un abrazo a Alejandra Morales, que nos manda un abrazo desde Santiago, desde Chile, que nos dice qué vergüenza el gobierno
hermanos argentinos. Sí, sí, qué vergüenza, en serio. Vamos a escuchar un pequeño video de la respuesta que le dio la gente en la calle, manifestándose el miércoles por justamente no cumplir la ley. En Argentina se lleva a cabo una marcha para exigir la aplicación inmediata de la ley de emergencia en discapacidad. Los manifestantes destacan que su incumplimiento viola los derechos de las personas vulnerables y de los trabajadores del sector. Seguimos acá porque se siguen vulnerando los derechos de profesionales y de pacientes y de familias con discapacidad. Venimos a reclamar también que se cumpla la ley de emergencia en discapacidad. Y el gobierno sacó un decreto muy chistoso diciendo que la promulgaba, pero no la va a aplicar porque no tiene plata. Y bueno, eso va en contra de la democracia directamente, porque es un poder más que decidió que esta ley sea fuerte, se aplique, y no lo está haciendo. Lo que venimos a reclamar y estamos queriendo es que se haga la ley, que se concrete lo que se está dejando. Estamos en la lucha, nosotros profesionales que trabajamos con los chicos de discapacidad, lo único que venimos es apoyar a ellos y que esta ley de una vez se haga concreta y puedan lograr lo que todos estamos pidiendo. La ley que declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026 fue promulgada por el Congreso tras rechazar el veto de Javier Milei. Sin embargo, la normativa fue suspendida hasta la definición de fuentes de financiamiento y la inclusión de las partidas en el presupuesto nacional, según informan los reportes. En este contexto, los activistas califican la decisión como vulneración de los derechos y debilitamiento de la democracia. Denuncian que la ley aprobada por el Congreso debe cumplirse y no quedar a discreción del gobierno. Sí, Osvaldo, perdóname, te había cortado. No, que estaba pensando, ¿no? Que vos creo que fuiste generoso diciendo que es con la institucionalidad. Creo que directamente es contra la República, porque la división de poderes es la base, y no hubo gobierno que la violó como igual que la publicidad de los actos de gobierno. Todo lo que sea relacionado con la República está ignorado. O sea, no respeta lo que tiene que hacer lo que tiene que hacer. O sea, ¿cuál es la función del Poder Legislativo? Es legislar, y primero la veta, y no alcanzándole con eso, después la promulga de una manera que casi es un chiste, es una burla, porque no entra en vigencia, recordando a Hernán Cortés, que si no lo dijo él, lo podría haber dicho tranquilamente, porque era así, ¿no? Realmente creo que lo que estamos viviendo en la Argentina tiene unos ribetes increíbles, como dice la compañera de Chile, ¿no? Un gobierno como este realmente no tiene explicación, no tiene, o sea, hace todo y después vamos a ver más cosas que se hizo esta semana. Esto es la punta, ahora vamos, Osvaldo, ahora vamos, porque este gobierno no solo, digamos, desconoce lo que le manda el Congreso, sino que también no le pide al Congreso la licencia, la autorización, cuando está en la Constitución que debería hacerlo. Nos estamos refiriendo al ingreso de tropas extranjeras, en este caso de Norteamérica, para hacer una operación conjuntos militares si no me equivoco, corregimos, Osvaldo, en Mar del Plata, Ushuaia y en Puerto... No sé dónde es, pero que autoriza que entren tropas extranjeras, que está prohibida por la Constitución. O sea, pero no por la Constitución reformada, por la del 53 está prohibida. Perdón, la de 1853, diga, sí, claro. Perdón, sí, 1853. Aclaremos, razón. ¿No? La de 1953, la de 1853. La original. La original. O sea, solo porque necesita, digamos, congraciarse con el gobierno norteamericano. Desesperado para que le tiren un salvavidas, que sabemos muy bien que lo charlamos la semana pasada y que no va a llegar ningún salvavidas porque, como dijo el mismo secretario del Tesoro o ministro de Economía de Estados Unidos, que da lo mismo, Scott Bessent, no va a llegar dinero. Pero es impresionante cómo este gobierno, digamos, no cumple la Constitución, no cumple las leyes, no cumple la división de poderes, ¿no, Sergio? Así es, Ramiro, y lo que me parece es que a su vez corremos riesgo de lo que más o menos vos lo citaste al comienzo, el virreinato, en este caso, del virrey Milei, nada más que en lugar de pertenecer a la colonia española, pasamos al mundo que se está cayendo, al imperio norteamericano, perdiendo su poderío económico en el nuevo mundo multipolar,
Pero bueno, abriéndose terriblemente con estas maniobras militares, con la entrega similar a lo que Estados Unidos está pidiendo sobre las tierras raras, minerales y demás en Ucrania, porque le ha brindado el apoyo en esta guerra contra Rusia, pero a nosotros absolutamente nada. Ni tampoco lo queremos, por supuesto, pero están teniendo una injerencia, dando vuelta el mapa, que ellos querían tomar Groenlandia, y acá nuestro presidente le está sirviendo la Patagonia Argentina en bandeja, prácticamente. Sí, exactamente. Porque no va a venir absolutamente nada como decíamos antes. Bueno, vamos a pasar entonces a hablar del tema de hoy, que era justamente el tema del narcoescándalo en el gobierno argentino. Y no podemos dejar de soslayar algo que dijimos nosotros pasó hace 15 días, pero está todavía repercutiendo hasta ahora, que es el triple femicidio de estas 3 jóvenes en manos de narcotráficos, que las pobres chicas creo que las descuartizaron y las enterraron. Ahora, bueno, todo eso. ¿Por qué digo partir de ahí? Por 2 motivos. Primero, porque justamente fue hecho por narcotraficantes. Y segundo, porque la respuesta que le dieron, que se le dio desde el gobierno, no digamos desde el gobierno, pero desde el paragobierno, digamos, desde esta ejército de huestes de troles y opinadores que tiene el gobierno, que salieron a justificar el triple asesinato, el triple femicidio de estas chicas, diciendo que estas chicas no eran trigo limpio y que había que festejarlo como se festeja a un motochorro asesinado. Así lo dijeron. Menos mal que por suerte esto no pasó a mayores. No fue uno que lo dijo, lo dijeron, salieron todos a bajarle la intensidad a esta noticia que es desgarradora, les digo sinceramente, es desgarradora. Con esta propuesta canalla, y nosotros habíamos dicho con Osvaldo que íbamos a tratar de poner un poquito de coso en el lado jurídico, porque este tipo de prácticas que tiene que ver después con el personaje que vamos a ver, de justicieros, los bandidos muertos son los bandidos buenos son los bandidos que están muertos, cárcel o bala, corta la bocha, y todas esas cosas que nosotros venimos escuchando están en contra de lo que es el Estado de Derecho y lo que es la organización de un Estado. El código de Hammurabi, ¿se acuerdan? El primer código que nosotros estudiamos allá, creo que fueron 1200 años antes de Cristo, que está en piedra inclusive, ni papiro había, era en la piedra, está todavía en el Museo de Gran Bretaña, establecía la ley de la racionalidad, proporcionalidad, y decía, el Estado va a imponer las penas, no es ningún grupo privado el que va a cobrarse una venganza. Esto vuelve a la idea de la venganza. O sea, algo me hicieron y yo me puedo vengar, yo lo puedo matar. Esta chica, y se ve que habrían cometido algún delito, no sé ni me interesa, no ese es el caso. Y puede ser que alguien venga y les aplique una pena que no es el Estado y que esa pena sea totalmente desproporcional y ellos lo festejan. ¿Qué locura es esta? ¿Qué sociedad estamos viviendo en Argentina? En Argentina y en el mundo, porque esto que estamos viendo en Argentina lo vivimos en Brasil y se está viviendo en Polonia ahora con una nueva secta de jovencitos que andan supuestamente sacándole fotos a las chicas que están mal vestidas y las escrachan con grandes problemas porque son los supuestos fiscales o inspectores de la moralidad. ¿Qué está pasando? Que tenemos que volver a 1200 antes de Cristo al código de Hammurabi. No, yo les digo la verdad. Me parece que esto está bastante grave porque en la ley de la selva gana el más fuerte. Y el más fuerte acá es el que tiene las armas, que no es el Estado, justamente, ¿no? Que son los narcotráficos, los grupos de narcotráfico, y que vamos a ver ahora cómo se han ido mezclando en el resto de la sociedad y porque se ha mezclado con el agronegocio, se mezclan con el sector financiero, se mezclan con los pseudo bancos y se mezclan con todo eso. Perdone, gente, me parecía que nos debíamos esta explicación de lo que pasó con las chicas las pobres jóvenes y esta locura que estamos viviendo, ¿no? Incluso está la palabra de la ministra de Seguridad, que fue la primera que dijo, cuando estaba muy, muy fresquito este tema, lamentablemente, fue la que dijo que no es un femicidio. Si eran tres hombres era lo mismo. Fue una muerte por los narcos. Es cierto, fue una muerte por los narcos, por la cuestión del contrabando de drogas y todo. Es por eso.
pero eran mujeres. Y eran por ser mujeres que la filmaron y que hicieron todo eso, y que lo hicieron público. Y lo primero que se le ocurrió decir a iba a decirle a esta tipa, ¿no? Pero que es decir que no es un femicidio. Sí, era claro que es un femicidio. Si el femicidio no es un delito autónomo, necesita un homicidio, pero es cuando es con mujeres. Claro. O sea, esto es lo que parece que no sabe, ¿no? O parece, o finge demencia, no sé. Creo que eso fue también un poco en consonancia con lo que vos estabas diciendo, Ramiro, ¿no? Lo que dijeron los troles, y ella lo fundaba desde ese punto de vista. Y creo que Esper también hizo lo mismo, Osvaldo, fíjate cómo será la gravedad que hasta la Iglesia Católica, en uno de sus documentos, remarcó que esto es producto de la ausencia de las políticas de Estado, Claro que sí. de la cuestión social de los jóvenes que son cooptados por el narcotráfico, por la crisis económica, laboral. Y fíjate que hasta esta institución ha emitido un documento en estas semanas. Así que no, gravísimo exactamente a la medida de lo que está ocurriendo en la sociedad argentina, por la política que se está aplicando hoy. Y van apareciendo estos pseudos personajes como el que de esta semana, porque recordamos, no es el único caso de corrupción de este gobierno de Milei, es el caso de la semana, digamos, ¿no? Que es el de el diputado y candidato a diputado, primer candidato a diputado de la provincia de Buenos Aires, el principal distrito electoral de la Argentina. Luis Esper, que decía cárcel o bala todo el tiempo, viste, como si haciendo un eslogan baratito de esta, digamos, teoría de seguridad de Morondanga. Escuchémoslo, a ver, para que vean el asco que es escucharlo ahora. Ya me daba asco en aquel momento, ¿no? Pero sí, ahora, después de lo que sabemos, miren lo que es. Yo en los narcos, yo quisiera arrasarlo de la faz de la tierra directamente. Para mí ahí no hay ni justicia al narco, ni justicia. Ahí es bala o bala, no es cárcel o bala. Como ¿Bala o bala? Para el narco sí. Sí, yo creo que el narco no merece derechos. No. ¿No merece derechos? No. Qué fuerte. No, porque un narco está dispuesto a matar criaturas, mujeres, no tienen códigos. Si bien la muerte siempre es mala, hay códigos. ¿Pero qué es pena de muerte? No, pena de muerte, sino que hay que ir y liquidarlos directamente. Bueno. No, pena de muerte no, hay que ir y liquidarlos nomás, ¿viste? O sea, ¿viste? Es interesante, hay que ir y liquidarlos. Esto es lo que opinaba este hombre, y con esto hizo campaña, con esto quería ser, digamos, presidente. Y fijémonos, porque no es un caso únicamente de esta persona. Tenemos dos distritos en Argentina que son los principales. Capital Federal, la ciudad de Buenos Aires, ¿no? O la Cava, como se llama ahora, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la provincia de Buenos Aires, que en lo primero pusieron a Patricia Bullrich, que como muy bien nos apunta acá Alejandra Morales, es una impresentable total, que también tiene sus vínculos con el servicio de inteligencia y con otros sectores, porque acá entre Esper y hay problema de lucha entre kiosquitos nomás, ¿viste? Y después lo ponen a Esper, porque la idea de ellos era volver a reeditar la campaña cárcel o bala a nivel nacional, imponer la cuestión. Y ahora se encuentran con que este señor, cárcel o bala expert, está salpicado por narcotráfico. Fue bancado por los narcos y tiene asociación con los narcos. No fueron pocas cosas, ¿no, gente? Es bala o bala, inclusive, con el narcotráfico, ¿eh? Claro. O sea, ni siquiera es cárcel, o sea, él se merecía bala y bala, según sus propias palabras, ¿no? Si somos hijos de nuestro dueño de nuestro silencio y esclavos de nuestra palabra. Ya está apareciendo, ahora son 36 los viajes que ha realizado con el avión de este Machado, y además con una denuncia reciente de Grabois, creo, Rosario está comprometida porque ha apagado el control aéreo y lo prendió cuando estaba en Rosario, y parece que un gran desembarco de drogas, o al contrario, subida de drogas, pero que tiene que ver directamente ya el tráfico de este avión, del avión que él utilizaba, de toda la infraestructura de esta gente. Es decir, que ya la cosa ha pasado más de oscuro,
del castaño oscuro, está muy grave la situación para el gobierno y en plena campaña electoral. Faltan algunos días, un par de semanas para las elecciones. Un par de semanas para las elecciones. $200.000 en la cuenta que él no declaró. Dice que lo hizo por un trabajo privado que con una empresa de mineración. Minería, perdón, en Guatemala, que está siendo investigada en Texas justamente por lavado de dinero. ¿Y que es de Fred Machado? De Fred Machado, exactamente. Que era de Fred Machado, el hombre que banca. Y el hombre que banca, además de bancarlo a él, banca a otras personas más. Banca a, por ejemplo, a otro ex presidente de un país latinoamericano, muy pero muy metido con el tema de la droga, el hombre que no puede ni entrar en los Estados Unidos. Nos estamos refiriendo a Jimmy Morales, el expresidente de Guatemala, que era bancado por Fred Morales. Este personaje, Fred Morales, no es que le prestó un avioncito. Era un hombre que dentro de la estructura del narcotráfico del cartel de Sinaloa bancaba a los presidentes, a los políticos. Les prestaba aviones, les prestaba dinero, les prestaba autos, como le prestó una camioneta importada blindada a Esper en la campaña. O sea, era un hombre tenía, digamos, un lugar dentro de la escala del narcotráfico, ¿no? Por eso está siendo investigado en Texas, y esto lo saca a relucir un medio como La Nación, por ejemplo, que no podemos decir que sea nada nacional y popular ni nada por el estilo, ¿no? O sea, es una cosa bastante complicada lo que se ha encontrado con este Fred Morales, este argentino, que... Machado. ¿Cómo? Machado, perdón, Machado. Morales era... El Morales era el que se peleó con él, que dice que lo mexicaneó a Machado. Claro, exactamente. Porque también hubo una historia ahí, digamos, parece de un sistema Ponzi, porque Fred Machado vendía aviones, se quedó con plata para comprar aviones, después los aviones no estuvieron, porque tenía una flota de aviones, Machado, muchos tenían matrícula en los Estados Unidos y con eso conseguían distribuir drogas en los Estados Unidos. Tanto es así que parece que cayó mucho el arribo de droga a los Estados Unidos después que dejó de funcionar Fred Machado, este personaje, ¿no? El delivery. Exactamente. Que aquí lo tenemos, a los dos juntos, ¿no? A Fred Machado, claro, en la segunda foto está con el pelo rapadito, ¿no? De la cárcel. Y que bueno, porque hace más de 3 años que está con el pedido de extradición de los Estados Unidos y la Corte no se lo habilita. No es Fred Machado el de al lado, ¿eh? No, el de azul no. El de azul no. El de azul no. Era el que le hizo la campaña a Milei, a Esper, digo, que no recuerdo el nombre, quién era, no era Fred Machado, el pelado sí. El pelado sí. Los dos pelados, digamos. Los dos pelados sí. Los dos pelados sí. Se ve que les gusta el narcotráfico. Y vos sabés que hoy, pero fue muy fresquito porque es un reportaje que le hicieron a Esper hoy a la tarde, culpó de sus problemas a Grabois. Claro. Dice, el culpable de lo que le está pasando a él es Grabois. No es que él recibió $200.000 de los narcos, le hicieron 36 viajes en avión, le regalaron le prestaron una camioneta blindada para que hiciera la campaña. No es eso, el tema es Grabois. O sea, Grabois fue el que le ocurrió decir que un narco lo bancaba. No sé cuál es la culpa de Grabois. Y lloró y todo, lloró, parecía que lloraba, ¿no? Qué lástima que no lo llegamos a ver porque fue recién hace un ratito que lo hizo. Sí, después salió a dar una serie de explicaciones el jueves a la noche, todo muy mal hecho, bastante... Leyendo. En este caso le fue un reportaje en Radio Mitre de acá. Aclaremos que Juan Grabois es un quinto candidato a diputado, un dirigente del Partido Justicialista de Argentina, que es uno de los que hizo la denuncia. Escuchémoslo a Juan Grabois. Lo tienen en una mansión del esposo de una diputada nacional, al tipo que le financió la carrera al
que encabeza la lista de diputados de la provincia de Buenos Aires. Ahora, es que esto, escándalo mediante, no lo sabía. No sabía que el tipo está en Argentina, en la casa de la pareja de una diputada. En este momento está en un jacuzzi, fumándose un habano. Viendo ahí algo ahí. Tomando un whisky, viendo ahí algo ahí, diciendo qué pelotudos que son estos, piensan que me van a cagar a mí. Así está Fred si los Machado. Tengo comprados. Puede mandar un audio. ¿Quién es tu abogado? Fred. ¿Y Fred qué me contesta? Francisco Neto. Y yo le digo, ¿y quién es Francisco Neto? Y es el abogado de Milei. Ah, Fred, ¿vos tenés el mismo abogado del presidente de la República Argentina? Qué buen abogado. ¿Es el abogado de Fred Machado? Es un abogado extraordinario porque ha logrado... Domiciliaria, en una casa que no, en una mansión que no es tuya, a un tipo que a priori no parece tener más de 70 años ni tiene ninguna enfermedad. Desde luego, no, es un tipo que está muy fit. ¿Y sabés quién era su socio en el estudio? Spagnuolo, el del 3%. ¿Vos entendés lo que te estoy diciendo, Rebordo? Es una locura. Neto, el abogado del presidente de la República Argentina. Es una locura. Es el mismo abogado que el Fred Machado. Entonces, ¿cómo se explica que no le dan la extradición? Y se explica porque hay una sociedad de cómplices, como es el libro que él fue a presentar. Fíjate qué hijo de puta expert. Se fue en la avioneta del narco Fred Machado a presentar un libro que se llama Sociedad de Cómplices. Tienen un tema de proyección esta gente. ¿Viste cuando Milei decía que el Estado era una organización criminal? Bueno, era como su proyecto político y lo logró. Bien, ese que escuchábamos era Juan Grabois y acá nos dice... El culpable, que lo acusó que era culpable de lo que le está pasando a Esper, de que acá, su padre se ofendería, qué sé yo. Alejandra le manda felicitaciones a Juan Grabois por su trabajo investigativo, fue muy bueno. Sí. Creo que ustedes no comprenden la postura de Esper, este candidato a diputado por la Libertad Avanza Hoy, que fue del PRO en su momento, del Partido Unite, y que bueno, entre su haber tiene el 1,57% de la intención de votos emitidos en su momento para ser presidente, año 2019, luego algo parecido, o menos todavía en la general. Así que ustedes no creen en otro economista más, graduado, licenciado de Economía, pero bueno, creo que tienen que explicar muchas cosas de esta gente. Sí, y la Corte Suprema de Justicia de Argentina también. Acá hemos recogido un tuit de Inés Rodríguez que dice, así que la Corte Suprema hace 3 años 3 años y 4 meses, duerme la extradición del narco que bancó la campaña de Esper, pero a Cristina en un abrir y cerrar de ojos la metieron presa. Mirá vos qué diferencia. No, interesantísimo lo que dice Inés y interesante, ¿no? Porque vamos a ver si la Corte habilita. Ahora dice que hoy sábado está trabajando en la Corte y dijo que le mandaron los expedientes para ver qué pasaba con esta extradición. Parece que estaban encajonados los expedientes, se ve que los sacaron de un cajón y se los llevaron al despacho de alguno de los jueces. Esto una payasada total, sinceramente. Pero bueno. Estás confundido, Ramiro. La Corte no tiene plazos. No es que devuelvan expedientes. No hay plazos para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí. Acá nos dice Cristian que llegó aquí a Brasil, que un tal Milei lo expulsaron de un lugar llamado Santa Fe. ¿Se confirma la noticia? Sí, Osvaldo estaba comentando, ¿no, Osvaldo? Sí, fue así. No lo expulsaron, o sea, no pudo salir a la calle. Tuvo que huir por el túnel subfluvial, escapar para irse a Entre Ríos, porque no había podido. Le tiraron huevos y todo, o sea, cuando intentó por la peatonal, no me acuerdo cómo se llama la peatonal de Santa Fe, intentó y no pudo. San Martín, San Martín, sí, tenés razón, Sergio, sí. Tuvo que escapar, no pudo. Y en Entre Ríos creo que no le está yendo tan bien tampoco. Hay gente movilizándose a los lugares que en teoría iba a aparecer, ¿no? Ya no puede ir a ningún lado, como dijiste vos, Sergio. Ahora vamos a ver qué pasa dentro del propio partido que le están pidiendo la cabeza. La primera que salió a pedir la cabeza fue nada más ni nada menos que 3% Karina Milei, que le dijo sorete es caca, digamos, excremento en argentino, un poco más fuerte, pero nos cagaste la campaña, o sea, digamos, muy fina Karina, sus descripciones, ¿no? Fue la primera que salió a pedir. Después salió también la inefable Patricia Bullrich también, ¿no? Ya fue un poco más suave, diciendo, tiene que dar explicaciones.
tiene que dar explicaciones. Después dijeron, no, mirá, lo vamos a bancar. Dijo, bueno, está bien. Y después al día siguiente insistió, no, tiene que dar explicaciones porque si no, no puede estar. Y me parecía... ¿Sí? No, te iba a decir, y el Fantino de la Vila también se lo pidió, imagínate el nivel que tiene, ya si él mismo le pide que tiene que retirarse y dar explicaciones e irse, ¿no? No, todos los periodistas, inclusive los periodistas amigos, le pedían. Acá nosotros, el viernes salía la idea de que Majul, creo que le había dicho, Majul dijo, bueno, ya está, va a renunciar, después que se habían encontrado inclusive con Mauricio Macri. Que fue lo que le pidió, dicen, lo que le pidió Macri fue que renuncie, que lo saque. Y ya lo hizo Mauricio Macri ¿te acuerdas cuando tuvo problemas con un candidato, con Niembro, porque tenía problemas de contrataciones con el Estado que no eran nada santas? Le dijo a Fernando Niembro, un periodista deportivo, bájate de la lista en su momento, y Niembro se bajó y la campaña pudo seguir porque era un escándalo aquello. Bueno, ante este escándalo le dijo lo mismo y todo parecía hasta anoche que se iba a bajar, que lo iban a bajar. Y apareció Eduardo Feynman, aquí lo tenemos. Eduardo Feynman, para los que nos escuchan fuera de Argentina, es un periodista del establishment, de los medios hegemónicos. Dice, todo conduce a la renuncia de José Luis Espert. Y José Luis Espert le responde, hola Edu, no me bajo nada. Te veo el lunes en tu programa de A24, salute. Esto ocurría el viernes 3 de octubre a las 10 de la noche, imagínense, a las 10:14, a las 10:13 era el tuit que decía, bueno, mentira, a las 9:30 era el tuit que decía que todo indicaba que se iba a bajar, y después José Luis Espert, él mismo, redobla la apuesta y dice, no me bajo nada, y hasta ahora no se baja, ¿no? Un escándalo terrible, ¿no? Todos los medios estaban en suspenso el viernes a la noche, todos esperando a ver cuándo se bajaba. No sé si lo habrás visto vos, Sergio, todos los medios argentinos que estaban en esa, esperando que se baja, y no se bajó. Así que, sí, pero me parece que es una bomba que le ha estallado en las manos y no sé cómo salen, porque salvo que por proeza logren suspender las elecciones, sería la única forma. Pero bueno, están los plazos electorales y demás, pero sería la única posibilidad. No hay forma, creo, de este escándalo. Es un momento para el gobierno más que grave. Yo había puesto algunas alternativas, a ver qué les parecen ustedes. A ver, dale. ¿Por qué no lo bajaban? A ver, alternativa número 1, se saben perdidos de antemano y quieren buscar un chivo expiatorio. Ahora perdimos por Espert. Alternativa número 1. Alternativa número 2. Es mejor que hablen de Espert y no de Karina 3%, ¿no? No nos olvidemos que Milei la protege mucho de la hermana, y sin el apoyo de la hermana, Milei también se nos cae porque una persona psicológicamente ya destrozada, ¿no? Tercera opción, Espert sabe muchas cosas que lo comprometen a Milei. Cuarta opción, los Milei también son financiados por Machado y otros narcos. Quinta opción, todas las anteriores son válidas. Choice. Eso. No, hay que tomarlo un poco a esto de alguna forma, no digo con gracia, pero es que dramático para la Argentina. ¿Por qué es dramático? Porque no es únicamente un candidato que ha sido bancado por un narco, es un gobierno que trabaja para el narco, trabaja para los narcos. Todas las medidas que hace este gobierno favorecen a los narcos. Por ejemplo, cuando hace un año atrás la señora ministra de Capital Humano, ese que inventaron de agarrar ministerio y crear el Ministerio de Capital Humano, que creo que era el Ministerio de Bienestar Social, el Ministerio de Trabajo, como 3 ministerios lo fundieron en uno, ¿no, Osvaldo y Sergio? Sí, 3. Crearon este monstruo del Ministerio de Capital Humano, cuya ministra Sandra Petovelo dejaba podrir la comida en los depósitos, comida que había comprado el gobierno anterior, y no la distribuía a los comedores de los barrios más pobres de la Argentina. No distribuían la comida se podría y no la distribuían. ¿Qué es lo que ocurrió? Cuando los comedores no tenían comida para darle de comer a la gente que iba, ¿qué hicieron? Fueron a pedirle ayuda al narco. Y el narco fue el que le empezó a proveer la comida, los fideos, la harina, el aceite, la manteca, para poder darle de comer a la gente carenciada, que es una cosa que lo hacen los comedores en Argentina, porque tendría que ser una función del Estado. Es como una especie de ONG que trabaja con la comida que le da el Estado. Entonces el narco ahora tiene, digamos, además territorialidad, porque le pide cosas a cambio, que haga la vista grosa con los kioscos que tienen de venta de drogas y con todo ese tipo de cosas. El que lo explicó muy bien a eso, yo no lo encontré al video,
es alguien que vive ahí en la Villa 1114, no 1124, creo que es la de Buenos Aires, la 1124, que es el Pitu Salvatierra. Él explicaba muy bien qué es lo que pasaba con todo esto. Hace un año que lo dijo ya, hace un año que hablaba de esto, y él decía que el prestamista de última instancia siempre era el narco, entonces después tenías que devolverle. Si te presté, te necesito. Es como, diríamos, como El Padrino, ¿no? Como en la película, que él te da, pero cuando te llamaba te necesitaba. Es igual. Que te cobra menos intereses que Mercado Pago, me dijeron. Que el narco... El narco... ¿Cuánto cobran los narcos? No, dice que es impresionante cómo lo que te cobra Mercado Pago, un banco virtual de un amigo de Milei, ¿no? De un amigo de Milei. Que vive en Uruguay, un argentino. Que vive en Uruguay. Aquí nos dice Cristian, parece que la música de la serie Narco fue grabada en Galicia, pero tiene una versión en Argentina. Sí, tiene una versión en Argentina. Eso por un lado tenemos eso. Cuando ellos vienen acá con la idea de desreglamentar, de desregular la navegación aérea. Gente, ¿a quién favorece eso? O sea, ¿qué pasa si vos no tenés más, digamos, el control de lo que pasa, de quién pasa y de lo que pasa por los aeropuertos? O sea, justamente, hoy sabemos que, como dijo Sergio, que hizo que Esper hizo 36 viajes porque están todas las listas de los viajes que hizo con las personas que viajó en los aviones de Fred Machado. Si eso no está, si cada uno viaja para donde quiere. Bueno, además, si yo quisiera saber, como muchas personas especulan, en esas escalas que se hicieron, algunas escalas son absurdas, ¿no? Una vez fueron a Viedma y después fueron a Bahía Blanca. Creo que hay 10 minutos de vuelo entre una ciudad y la otra. ¿Para qué hicieron una escala en Bahía Blanca? ¿Qué dejaron en el puerto de Bahía Blanca? ¿Viste? ¿Dejaron la Blanca en el puerto de Bahía Blanca? Me pregunto yo. Bueno, eso corre por mi cuenta, esa especulación. Patricia Bullrich deja la frontera como un colador, entra y sale cualquier cosa por la frontera argentina. Nunca, jamás estuvo tan desprotegida la frontera con Argentina. La mayoría de las fuerzas nacionales, gendarmería, están todas en las Buenos Aires, principalmente reprimiendo jubilados los miércoles, haciendo un trabajo que no les corresponde. Y que no lo saben hacer. Claro. No están preparados para eso. No están preparados para eso, y está bien que estén preparados porque cumplen una función que es proteger la frontera. Ese es el destino. ¿Qué hacen en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la capital? Que no tienen que hacer nada ahí. Y en esta cosa loca de la motosierra y de que todo es gasto público, cerraron los Cenaresos. Los Cenaresos son los centros de rehabilitación. Los padres villeros que trabajan con eso están desesperados. Los padres villeros y otras personas que trabajan en el Cenareso, con los centros de recuperación, cerraron 24. Son muchos chicos, muchos adolescentes cuyas familias están desesperados porque lamentablemente la droga es un flagelo. Y esto lo cierran. O sea, viste, no es una cosa que... fue un candidato, sí, está bien, que lo financiaron y se acabó ahí. No, casi todas las políticas que uno va viendo en este gobierno. El blanqueo de capitales. Eso te iba a decir, el blanqueo de capitales que hicieron, que se podría entrar sin decir el origen de los fondos. Eso es lo primero que hicieron y fue lo que permitió, igual que liberalizar las transferencias sin restricciones. Eso también facilita el tema del narco, o sea, porque los narcos necesitan sacar la plata. Sí. Y yo quería... Sí, perdóname, Sergio. Te quería decir que Milei, en toda su verborrágica, en su momento, no recuerdo con qué era la comparación, pero él dijo, yo prefiero la mafia. Yo elijo la mafia. Por el Estado. Sí. Antes del Estado. Exacto, eso es. Porque dice que la mafia tiene código, el Estado no tiene códigos. No, esa locura, o sea, la destrucción del Estado es, como decíamos al principio, es justamente empoderar al más fuerte. El más fuerte no somos nosotros tres, lamentablemente, somos tres perejiles. Nosotros perejiles somos personas sin poder, no somos tres, lamentablemente es así. Yo quería volver a una noticia que nosotros comentamos la semana pasada, cortísima, muy cortísima, para relacionarla con esto, y ya pasaron las noticias de Latinoamérica, que es la siguiente. Se ha descubierto acá que el primer comando de la capital, el PCC, lavaba todo el dinero en
lo que se conoce como la City de San Pablo, o sea, el sector financiero de San Pablo, la avenida Faria Lima, a través de los grandes fondos de inversiones. No eran pequeños fondos de inversiones. Y que además se había metido en el agronegocio comprando a punta de pistola campos con plantaciones de caña de azúcar. ¿Por qué? Porque habían comprado las gasolineras, los puestos de las estaciones de servicio, las gasolineras y las cadenas de distribución de camiones del alcohol, del etanol. Entonces estaban en toda la cadena. Plantaban la caña de azúcar, te hacían el alcohol, te lo vendían en las gasolineras, en los puestos de estaciones de servicio para el abastecerlo, lo mezclaban con metanol para hacerlo más barato, y que lo adulteraban, y después todo ese dinero lo lavaban en el mercado financiero de San Pablo, la famosa avenida Faria Lima. Una de las primeras, bueno, acá nosotros vemos cómo el narcotráfico y la criminalidad se blanquea, va ocupando espacios que pertenecían a generaciones de familias de terratenientes que tuvieron que vender a punta de pistola los campos, a empresarios del transporte, a empresarios que tenían cadenas de estaciones de servicio, y se le meten en todo. O sea, es imposible no estar. Y como si fuera poco, también se metieron en la adulteración de bebidas alcohólicas. Acá en Brasil siempre se tomó cerveza, básicamente cerveza, pero hace un tiempito atrás, hace unos años atrás, ha venido cambiando un poco el consumo de alcohol en el hábito de los brasileños y empiezan a tomar bebidas blancas, ginebra no tanto, gin, vodka. ¿Qué ocurrió? La Policía Federal hace 15 días atrás empezó una investigación, mucha gente fue presa en varias provincias, varios estados de San Pablo, y se ve que sobró una parte que habían comprado de metanol. ¿Qué hicieron? Se lo pusieron a las bebidas adulteradas. Y hoy tenemos personas en Brasil ciegas por haber tomado una caipirinha en algún bar con esas bebidas, muertas, porque también durante el gobierno de Temer, una de las secretarías que vigilaba la producción de bebidas, la desmantelaron. Que me hace acordar exactamente lo mismo que pasó en Argentina con el fentanilo, cuando la ANMAT no vigiló a los laboratorios. O sea, la falta del Estado, la ausencia del Estado, estos 6 años que nosotros tuvimos acá en Brasil, 2 de Temer, después que la derrocaron a Dilma, y los 4 de Bolsonaro, destruyeron el tejido del Estado, que va a costar por lo menos 3 gobiernos más para que se vuelva a reestructurar. Y es lo que estamos viendo en Argentina. No es un diputado que le financiaron, que le prestaron una avioneta, es mucho más profundo lo que está pasando. Un dato, el ministro de Justicia, Cunio Libarona, es defensor de narcos históricamente. Su estudio, como hace derecho penal, es defensor de narcos. Y fue el que defendió, ¿te acordás, Sergio, el famoso narco que tenía su casa en Fisherton? El hombre de la efedrina. El rey de la efedrina. El rey de la efedrina, bueno. ¿Cómo? Medina, el nombre, el apellido. Si no me acuerdo el apellido, bueno, que tiene una colección de autos importante, un Rolls Royce y todo eso inclusive. Bueno, fue defendido por el ministro de Justicia. O sea, viene de hace tiempo esta cuestión de esta interactuación entre la derecha y los narcos. No es de ahora. Acá nos plantea Cristian una cosa interesante, y irónicamente esto es lo mismo que ocurre en el estado bolsonarista de San Pablo con el gobernador Tarcisio, que ni conoce el estado de San Pablo, y que también justamente cuando salieron a decir que estas investigaciones de la Policía Federal del metanol en las bebidas podía ser del PCC, él sale a dar una entrevista de prensa, una colectiva una rueda de prensa, a defender al PCC, defender al a la banda criminal más poderosa de América Latina, posiblemente. No, porque todos le dicen que es el PCC. Pero escuchame, está la Policía Federal diciendo que están las huellas acá. Está en la investigación. Nos dicen que todavía no está terminada la investigación, pero que están todos los indicios. Sale el gobernador a defenderlo. Gente, esto es una locura. El mismo gobernador que dice que Milei es la mejor maravilla que le pudo haber pasado a la Argentina en los últimos 200 años. O sea, el que se cree, hasta ayercito nomás era el heredero de Bolsonaro. Ahora parece que no lo quieren ni los bolsonaristas. Pero muy difícil la cosa, gente. Está muy difícil la cosa, así que
Y bueno, vamos a hablar un poquito de algunas temitas de América Latina. Vamos a empezar por el tema de la militarización del Caribe que está realizando Estados Unidos, ¿no? Que la verdad que está bastante complicado, ¿no? Eh, ¿Se avanza hacia una intervención en Venezuela? ¿Es solo de farol, como dicen los españoles? ¿Están mostrando, digamos, sus armas para amedrentar? ¿Están buscando un cambio de régimen? La verdad que está un poco complicado la cuestión. ¿Quieren que escuchemos a un analista? Dale. Planteada la posibilidad de que evidentemente el despliegue que tiene una supuesta naturaleza de operación antinarcóticos termine derivando o traduciéndose en componentes o factores de bloqueo naval. Esto se vio con las primeras acciones que se tomaron en este sentido, con el asalto a un buque atunero, y que esto obviamente desprendía la idea o la posibilidad creciente de que no solamente tuviera una finalidad estrictamente militar con los ataques que se han dado, las ejecuciones extrajudiciales que se han dado con embarcaciones en el Caribe, sino que también pudiera tener un uso o una instrumentalización económica y comercial destinado a restringir los flujos comerciales del país, inhibir la actividad del comercio exterior y evidentemente complicar los flujos comerciales más amplios que sostiene el país con América Latina y con el mundo, ¿no? Partiendo del hecho de que Venezuela tiene un importante, digamos que fundamentalmente todo su comercio exterior se desarrolla por vía marítima, y bueno, esto es un elemento importantísimo para entender que no solamente estamos hablando de un despliegue con finalidades militares. Ese es el primer efecto, ¿no? El efecto de miedo, de intimidación, porque evidentemente estamos hablando de acciones graves, ¿no? Estamos hablando de unos ataques que preanuncian o prefiguran un escenario de militarización del continente. Bueno, lo que dice este hombre no está muy lejos de lo que dice una publicación especializada, el Washington Examiner, que advierte que estos planes militares de Washington contemplan fuerza suficiente como para, además de hundir o hacer explotar en realidad, ¿no? Estas barcazas que supuestamente tienen drogas, que parecen más ejecuciones sumarias sin pruebas, sin nada, porque ellos dicen que hay droga, pero nada más, que estas fuerzas son capaces de tomar puertos, aeródromos, en territorio venezolano. O sea, no es únicamente la patrulla, es mucha, son 1.200 misiles que están en algunos buques. Hay submarinos, hay un submarino atómico inclusive, lo cual está en contra del Tratado de Tlatelolco, que Estados Unidos no firmó, lógicamente, pero que es contra de ¿cómo es? De las armas nucleares en América Latina también, ¿no? Y una fuerza militar muy grande, gente. Yo les digo la verdad, hace semanas que venimos con esto y no disminuye. Yo sé que por ahí estamos en una situación coyuntural de Estados Unidos, que hay que mostrar un poco de riesgo para que las empresas puedan vender armas y bancar a los candidatos, porque se vienen las elecciones de medio término, se deben estar cerrando en este momento a ver quién financia a quién. Se vienen de los senadores y diputados del año que viene las elecciones de medio término, pero yo la verdad veo que lejos de, digamos, de que esto, digamos, mengüe, aumenta todavía, ¿no? Sí, creo que, Ramiro, justamente esto te iba a decir sobre la situación de Venezuela. Lo último que he leído desde hace varias semanas es toda una intensificación. Por ahí había versiones de desembarco, de ataque hacia el territorio venezolano. Decir que si nosotros estábamos preocupados del tema nacional, porque es justamente el pago chico en esta América del Sur grande de nuestra Latinoamérica, es muy preocupante la amenaza, pero ya que pasa a ser, porque ha hundido muchos buques, así como lo expresaba, buques atuneros de pesca. Y bueno, es muy preocupante. Estamos, creo que en la antesala de las políticas que durante décadas, años, Estados Unidos sometió a Cuba, ¿cierto? Nada más que pasar directamente a la acción, en este caso. No, es interesante porque como habíamos dicho antes, si que realmente quieren combatir el narcotráfico, no es en el Caribe puede llegar a pasar cuanto mucho, ponele el 10%, porque el 87% sale por el
pacífico. Inclusive ahora, a la semana pasada fue noticia, encontraron una de estas barcas con creo que 1,5 toneladas de cocaína, pero en el Pacífico lo encontraron, no estaba en el Caribe. En el Caribe, viste, justamente como vos decís un poco, está Cuba, está Venezuela y algunos otros gobiernos rebeldes también, ¿no? Sí, Osvaldo. No, estaba pensando que de todas maneras tampoco es una zona productora de drogas. Indudablemente las zonas productoras de drogas son Perú, Colombia y Ecuador. O sea, Y Ecuador. no son no son Venezuela ni nada. O sea, y van como en submarinos, ¿no? Hacen como unos submarinos caseros que es para poder llegar. O sea, en realidad, creo que lo que te dije la otra vez, yo pienso que el tema que los mueve es el petróleo de Venezuela y el petróleo de la zona esa en disputa entre Venezuela y Guyana, creo que es, ¿no? Uh-huh. Sí. Siquivo. Sí. O sea, creo que eso es lo que lo mueve en realidad, hacer todos estos movimientos que no creo que se atrevan a hacer más que lo que están haciendo, entiendo yo, porque creo que sería un conflicto internacional que se presentaría con China y con Rusia, entonces creo que no van a, pero una opinión mía nada más, no desconozco mucho y no tengo más conocimiento que esto, ¿no? Interesante, porque esta semana se ratificó, se ratificó, ya había sido aprobado por ambas cámaras legislativas, tanto en Venezuela como en Rusia, pero ahora también fue ratificado por los presidentes, un tratado entre Rusia y Venezuela a todo nivel de asociación estratégica, a todo nivel, principalmente a nivel militar. O sea, esta semana sale, viste, el último de los pasos, digamos, procedimentales de cualquier acto de gobierno internacional, ¿no? Y es interesante porque justamente yo siempre te decía que para mí no era solo el petróleo, era el petróleo y era el oro. Y Maduro esta semana dijo, vienen por el petróleo y por el oro. No, indudablemente. ¿Qué pasa? Que en realidad la mayor reserva del mundo de petróleo es Venezuela, o sea, entonces... Y de oro también. Y de oro, bueno, son muy ricos. Y aparte me acordé de una cosa, no nada que el tratado que se violó durante la guerra de Malvinas, que vino un buque inglés con el apoyo de Estados Unidos como armas nucleares, ¿no? O sea... Claro que sí. Claro, o sea, eso los norteamericanos, esos tratados les interesan solamente cuando en beneficio de ellos. Después los demás se cagan en eso, ¿no? El famoso TIAR, si no me equivoco, ¿no? El TIAR era el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que ya se murió, ya está muerto de muerte natural, ¿no? Pero y también ahora, pero toma el Tratado Tlatelolco sí sigue vigente, de prohibición de usar armas nucleares, lo cual es cierto, no lo suscribió nunca Estados Unidos, ¿no? Sí. Y ya que de paso cañazo, ¿no? Ya que estamos, algunos amiguitos, ¿no? El gobierno ¿cómo es? Me olvidé, qué vergüenza. La República Dominicana, perdón, el gobierno de la República Dominicana excluyó a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua de la próxima cumbre de las Américas a pedido, no sabemos a pedido mando o por chupar las medias sabemos a quién, ¿no? Aunque no se la pidan, creo que lo hacían lo mismo, me parece, de lamebotas nomás. Una cuestión vocacional, ¿viste? Vocacional, tal cual. Una cuestión vocacional. Y bueno, teníamos dos o tres noticias más para comentar. Bueno, una de ellas está hablando ya de gente que no cumple con la Constitución y con la República. El presidente de Ecuador va ahora a llamar a licitación, a plebiscito para poner, digamos, bases militares norteamericanas, de nuevo, en Ecuador, sin pasar por la Corte Suprema de Justicia, que era la que tenía que dar el visto bueno para ver si se hacía el plebiscito o no se hacía el plebiscito. O sea, no me interesa lo que digan las leyes, acá hacemos lo que nosotros queremos, ¿viste? Pero por lo menos hacen que la gente vote, no como acá que ni siquiera hacen eso, al contrario, la gente vote y no le dan bola, ¿no? Bueno, por en cuanto, ¿viste? Vamos a ver cómo sigue. Sí, bueno.
hasta ayer. Y bueno, y ya que estamos, nos vamos con la última, que tiene que ver con todo lo que en este programa hemos hablado del golpe de Estado contra Evo Morales y todos los actos ilícitos de la señora Dina Boluarte, perdón, de la Áñez, de la expresidenta de Bolivia, la presidenta usurpadora, que lamentablemente puede salir en libertad. Miren lo que dice el siguiente informe. El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia admitió el recurso de revisión extraordinaria de la sentencia de la expresidenta autoproclamada Yanine Áñez por el caso Golpe de Estado 2. De acuerdo con el procedimiento, tendrá la designación de un nuevo magistrado relator. Áñez fue condenada en el 2022 a 10 años de prisión por delitos relacionados con su proclamación como mandataria en noviembre de 2019, tras la renuncia de Evo Morales. Bueno, el hecho de que el MAS y el PSP se hayan separado, de que Evo Morales y Arce no hayan ido juntos a la elección y que el próximo balotaje sea entre dos partidos de derecha, creo que no tiene nada que ver con esta decisión del gobierno, del Supremo Tribunal, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? No, es pura coincidencia, ¿no? Es pura coincidencia. Hay cosas que se dan, son cosas que pasan. Son cosas que pasan. Son ideas. Ay, yo dije Dina Boluarte porque en realidad me estaba pensando en Perú, que nos vamos a quedar con lo que pasa en Perú para la próxima, que también ahí están pasando tantas cosas en nuestra querida patria grande, que lo vamos a dejar para la próxima semana, porque el problema son los narcoestados, me parece, que están teniendo problemas, me parece. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Ay. Bueno, vamos a despedirnos. Antes invitamos a que lean la revista digital de Puño y Letra Web, aquí de Sergio Rossi. Gente, un abrazo a todos. Hasta la próxima. Y Sergio, un gustazo de nuevo. Gracias por la invitación, Rodrigo. Estamos bien.